Muy buenos días. Es un gusto estar con estos dos panelistas que van a mirar desde dos ópticas diferentes nuestro cuento que nos convoca, la construcción social de tejido territorial, la creación de vínculos campo-ciudad. Yo estuve hurgando un poquito en El Sabio, es decir, en Google, y son investigadores ambos, pero muy prolíficos, y estuve mirando sobre Juan Manuel. Hay una biblioteca muy nutrida en Colanta y encontré, por ejemplo, obras para la Asociación de Kikuyo y Ryegrass, títulos como esto: aspectos productivos de la alfalfa, diagnóstico de mastitis en el norte de Antioquia, hacia una producción más limpia en las fincas lecheras, síntesis de la leche. Encontré una conferencia que decía presente y futuro de la leche en el mundo, ¿verdad? Bueno, también como para ubicarse uno sobre la importancia de Colanta, miré simplemente los estados financieros. Colanta factura más que Alpina, 2.2 billones versus 2.1 billones de Alpina. Ambos son exportadores. Las utilidades en Colanta son menores por una sencilla razón, porque pagan mejores precios a sus productores y por su característica de cooperativa no tienen que distribuir dividendos. Esa es la razón, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a mi colega al lado, Miguel Fajardo, ya dijeron que era filósofo, también encontré una cantidad de obras impresionantes, presencia del cooperativismo en Colombia, territorio solidario, provincias del sur de Santander, educación desde y para la solidaridad, ha publicado libros, Sembrando el Cambio, Plan Prospectivo Guanentá 2025, medición del impacto socioeconómico del cooperativismo, énfasis en cooperativas, solidaridad. Bueno, y lo otro es, no sé si ustedes han hecho el tránsito Bogotá-Bucaramanga por San Gil. Pescadero, yo creo que, no sé si en Antioquia o en Nariño hay algo parecido, pero justamente está al pie de San Gil hacia Florida Blanca. Ustedes salen de San Gil y por allá unos 15 kilómetros empieza el barranco de Pescadero. Son provincias muy viejas. A mí me llama la atención que se habla de cómo en Antioquia se creó la provincia tal, pero en el siglo XVIII ya se hablaba de las provincias en Santander. Yo me acuerdo García Rovira, La Comunera, que creo que se llama, que era la antigua del Socorro, la de Mares, que es la de Barranca Bermeja, pero tiene otro nombre ahorita, está la de Vélez. En fin, son municipios muy, muy antiguos. Bueno, entonces son dos miradas distintas. Hemos acordado que cada uno hablará alrededor de 12 a 15 minutos. Somos menos, antes había 5, pues aquí son 2 protagonistas, de manera que podemos sin pasarnos de los 15 minutos. Entonces, Juan Manuel, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Rafael. Un agradecimiento a la CEPAL por la invitación para poder compartir con ustedes esta información. Y quisiera iniciar proyectando 3 videos muy cortos que yo creo que eso nos van a introducir sobre el tema de lo que desde Colanta pretendemos desarrollar en el campo, lo que hemos venido haciendo y luego su perspectiva hacia la ciudad. Entonces le pido el favor a Santiago de pasar los 3 videos, uno luego del otro. Mi nombre es Ricardo León Torres, del municipio de Yarumal, vereda Tobón, finca. Mi nombre es Ricardo León Torres, del municipio de Yarumal, vereda Tobón, finca Ramilú. Cuando compré la finca no me cabían sino 6 vacas, porque esto eran gramas, eso eran pues mucho rastrojo. Y en este momento, con la ayuda de la cooperativa, que le dan a uno préstamos y para uno mejorar pastos, tengo 60 animales acá en la finca. Todos son nacidos y reproducidos de acá de la finca. Uno tiene una calidad de vida mejor que muchos otros compañeros, otros productores de otras empresas. De acá de la finca se sacó con que darle una carrera a la hija.
La esperanza es de que ella siga en la cooperativa, con el código y trabajando con la finca y mejorándola, que para eso está estudiando, para que mejore las cosas. En Colanta uno tiene muchas oportunidades de crecer. No van a poder ordeñar la vaca. Soy Arnulio Millán, productor de leche asociado a la cooperativa Colanta hace 13 años. Hace 15 años estoy en Santa Rosa de Osos. Mi compañera y yo compramos esta finca con 40 vacas. Nos daba trabajo sacar 400 litros. Ordeñamos ella y yo, estuvimos 5 o 6 años ordeñando ella y yo y fuimos mejorando la finca. Todo lo que hago dentro de la lechería lo hago con amor. Cuando uno no hace las cosas con amor, nada le queda bien. La finca llama la ilusión y la ilusión mía era producir más leche. Colanta no solo nos compra la leche, nos presta asesoría técnica, asesoría veterinaria, nos enseñan a cultivar los pastos, nos enseñan al manejo de ganado, nos dan muchas capacitaciones. Y siempre anhelé tener una lechería. Hoy le doy gracias a Dios porque la tengo y gracias a Colanta que me compré el producto. Me llamo Joaquín Emilio Majoré, este resguardo es Nusidó. Resguardo Nusidó, somos en Vera Cativo, Ella Vida. Mi nombre es Gloria Sinigüey. Hace 8 años que trabajo acá en esta finquita. Mi sueño es tener más. Queremos producir más leche para Colanta. Es muy bueno así veniendo ustedes a mirar a los indígenas, para que vayan con conocimiento los indígenas, porque los indígenas no conocíamos que eran los animales de ganado, pero hoy un día estamos conociendo, como está diciendo, porque estamos viviendo de eso. Yo me llamo Lady Joana Bailarín Guaceruca. Cuando ordeño me gusta, me siento bien y me gustaría seguir ordeñando y en un futuro tener ganados propios, bastante y todo eso. Bueno, logramos ordeñar la vaca. Colanta es una cooperativa que tiene ya 55 años de haber sido fundada por allá en el municipio de Don Matías, la tierra por allá de los ancestros del doctor Javier Genaro, y nace con un propósito inicial y que es fundamentalmente comercializar la leche de los pequeños productores de leche, pero la cooperativa crece y luego logra un propósito final y es ayudar a la transformación económica, social y cultural de las regiones donde está desarrollando su actividad, a través de un medio que es la comercialización, transformación y comercialización inicialmente de la leche y posteriormente del ganado bovino y de los cerdos, del ganado porcino. Esta actividad la viene haciendo ya desde el año 1995, la parte cárnica. Como cooperativa, y estamos también aquí al lado de un compañero experto en el cooperativismo, la totalidad de los asociados y dueños de la cooperativa son los campesinos, son los productores de leche. No existen accionistas, no existen inversionistas de capital que estén pendientes cada año de esperar los rendimientos o las utilidades económicas. Cada año la Asamblea de Colanta
reúne alrededor de 4.000 personas en Plaza Mayor, que se reúnen en una asamblea. Era la asamblea más grande del país, ya nos ganó la asamblea de Ecopetrol, que ya es la más grande, pero se reúnen los asociados con ese propósito de entender, conocer y ver cómo va la marcha de la cooperativa y qué sigue para los años siguientes y futuros. La cooperativa, para poder desarrollar su función, digamos, cumple con unos propósitos fundamentales. Uno de ellos es garantizar la comercialización de la leche de los productores, de los ganados también y de los cerdos. Y este es un tema básico. En el sector agropecuario, la mayor incertidumbre de quienes están en la parte agrícola o pecuaria es la comercialización y el precio al cual van a poder comercializar. Esta es una incertidumbre que genera la mayor deserción de las personas que se dedican a esa actividad. No tener certeza de poder comercializar su producto final, sea agrícola o pecuario, o no tener certeza del precio al cual van a poder vender, con un enorme riesgo de tener que vender a pérdida. Colanta durante toda su historia se ha dedicado a construir la infraestructura necesaria de procesamiento y de comercialización para que sus dueños no tengan este dolor de cabeza, no tengan esta preocupación, y la cooperativa les garantice la comercialización de su producto de forma rentable para ellos, de tal manera que ellos puedan satisfacer sus propias necesidades en materia de vivienda, de salud, de alimentación en el campo. Por esa razón, en la cooperativa manejamos también un eslogan, y es que uno de nuestros propósitos es la generación de empleo rural. Es decir, buscamos que las personas se queden en el campo, pero mejorando enormemente sus condiciones de vida. Queremos evolucionar del campesino analfabeta, descalzo, con un asadón en el hombro, o peor, con un hacha en el hombro, para un campesino moderno, que sería un campesino ilustrado, un campesino que haya terminado mucha parte de sus estudios, preferiblemente algo del nivel tecnológico, y sobre todo con mucho conocimiento de la actividad que está desarrollando. Es un técnico y al mismo tiempo un empresario de su propio negocio de la producción ganadera, lechera o porcícola. Esto es finalmente el tipo de nuevo habitante rural que nosotros quisiéramos ver en el campo, para poder continuar avanzando hacia un sector ganadero, agrícola, competitivo en las regiones donde estamos influenciando. Y esta situación, digamos, se permite en mucha parte por el flujo que se da entre el campo y la ciudad. Finalmente, son los productores los que a través de la producción de la leche, de los ganados, y de su empresa, que es la cooperativa Colanta, la que se encarga de comercializar su producto, la que logra llevar a la ciudad unos productos que finalmente son, digamos, aceptados por los consumidores por la relación calidad-precio. De esta manera se establece un tejido, una conexión diaria de recolección de leche en el campo para llevar al consumidor de la ciudad. El consumidor está dispuesto a comprar, a pagar por ese producto, que finalmente esos recursos son los que se devuelven al campo. Es el ciclo normal, pues, de la teoría económica, y lo que permite mejorar esas condiciones. Buscamos la eliminación de intermediarios del proceso. En muchos de los productos logramos que entre el productor y el consumidor de las ciudades en Colombia, el único intermediario sea la cooperativa Colanta, de la cual sus propietarios son los mismos productores, y el beneficio económico, la utilidad, que en las cooperativas lo llamamos excedente cooperativo, digamos, quien recibe directamente ese beneficio económico es el dueño de la cooperativa y sus familias y sus comunidades, que son directamente los productores de la leche. Por eso tratamos de trasladar todo ese beneficio económico. ¿Qué impactos ha generado esto? Uno, mucha estabilidad de las personas en el sector rural. Las regiones en donde la cooperativa tiene su mayor influencia
difícilmente abandonan el campo. Son zonas con alto nivel de desarrollo desde el punto de vista rural, con muy buenas condiciones, con bajos niveles de inseguridad. Bueno, inseguridad la tenemos en todo el país, pero son zonas donde el conflicto ha entrado menos, ha entrado pero en menor medida, donde los niveles de pobreza son más bajos o mucho más bajos, y en los últimos años hemos encontrado otro fenómeno, y es el agotamiento de la mano de obra disponible, es decir, el nivel de desempleo ha bajado considerablemente en estas zonas rurales, al punto de que hoy uno de los mayores problemas que se tienen en las fincas lecheras, también en otros sectores como el café, es la dificultad para la consecución de mano de obra permanente. En el caso del café es una mano de obra temporal al momento de la cosecha. En el caso de la lechería, hoy uno de nuestros mayores problemas es la consecución de mano de obra permanente, pero mano de obra conocedora, especializada en la actividad que necesitamos que se desarrolle. Y otro impacto importante que hemos generado es que desde las principales regiones productoras de leche se ha convertido Antioquia en la despensa de leche de Colombia. Por diferentes circunstancias, las demás regiones del país han venido disminuyendo la producción de leche, o la demanda en esas regiones ha venido creciendo, y finalmente es entonces Antioquia la que ha logrado encontrar a través de estos productores la forma de crecer, aumentar su producción y abastecer a otras regiones del país. Específicamente, ¿qué se ha hecho con los productores para lograr esto? Muchas cosas. Lo primero, obviamente, es garantizar la comercialización del producto y dar un precio de mercado, un precio pagado al productor que les permita ser rentables con la actividad. Ese, consideramos nosotros, es el factor fundamental: garantizarle la compra y garantizarle el precio. El segundo factor fundamental tiene que ver con la asistencia técnica al productor, con enseñarle a ser más eficiente y competitivo en su actividad de producción, porque obviamente el precio no lo podemos elevar, escalar, porque entonces el consumidor no estaría dispuesto a pagar el precio por el producto. Entonces, le hemos enseñado a cómo producir de una manera eficiente, competitiva y rentable, para poder que el producto final en su relación costo-precio al consumidor sea adecuado y el ciclo pueda continuarse. El tercer elemento fundamental ha sido la calidad, y este ha sido un factor complejo para manejar con los productores, porque la exigencia en calidad es muy alta. Se les pide que tienen que invertir grandes cantidades de dinero en equipos, en tecnología, en procesos de limpieza, aseo, desinfección, en control de enfermedades de los ganados, lo cual cuesta mucho dinero, pero desde el manejo del precio y desde la asesoría técnica se ha logrado que los productores efectivamente incorporen todas estas recomendaciones y esta tecnología, de tal manera que el producto que llega finalmente a la mesa del consumidor es un producto que cumple unos estándares de calidad adecuados para la población colombiana y muy a la par de los demás estándares de calidad en el mundo. Pero hay unos elementos adicionales. Uno de ellos tiene que ver la financiación. Desde Colanta se creó muy desde sus comienzos una cooperativa de ahorro y crédito, que hoy en día es la cooperativa AIC Colanta, Cooperativa de Ahorro y Crédito Colanta, desde donde se financia toda la inversión que el productor debe hacer dentro de su finca. Los productores de leche están 100% bancarizados. Pueden estar en el lugar más lejano de Colombia, pero si le están comercializando leche a través de la cooperativa Colanta, tienen que estar bancarizados. Y el hecho de que estén bancarizados automáticamente les da acceso a crédito para la inversión que ellos requieren hacer dentro de sus fincas, el mejoramiento de pasturas, compras de ganado, sanidad, equipos, e incluso pues para actividades adicionales de mejora de vivienda, de sus condiciones y necesidades básicas familiares. Y es un crédito muy rápido, muy ágil y muy directo, porque conocemos cuál es la fuente de pago que él va a tener,
y conocemos cuál es su capacidad de generación de ingresos, y digamos esa ventaja nos permite que ser muy rápidos en la aprobación y desembolsos de créditos, y sobre todo financiar proyectos de inversión dentro de la finca, proyectos de tecnología que probablemente la banca comercial pues no va a encontrar tan fácil hacer el análisis para poder entregar este tipo de créditos. Y otro elemento que también consideramos fundamental es el tema de los insumos agropecuarios. La cooperativa creó una red de almacenes agropecuarios. Hoy tenemos 56 almacenes abiertos en el país, creados, abiertos fundamentalmente en los municipios en donde están los productores, con dos propósitos: entregarle la totalidad de los insumos que él requiere, insumos con una calidad adecuada para que él no quede a expensas de vendedores que quieren venderle cualquier tipo de producto, y segundo, que haga una efectiva regulación de precios para poder que él obtenga los insumos de alta calidad al menor precio posible, pero que los obtenga allí, en su zona, que él no se tenga que desplazar o ir a las ciudades grandes o intermedias a tratar de conseguir los insumos, sino que todos los pueda obtener allí en un circuito económico que se cierra a través de la cooperativa y que lo va a beneficiar a él directamente. Entonces, cerramos aquí. Entonces, digamos, estos son como los elementos de éxito que hemos tenido con la cooperativa, y hemos tratado de ampliar este modelo hacia diferentes regiones. Hoy estamos ya en el departamento del Cesar, en Valledupar, en otras regiones del país, y hay factores que se nos vuelven, digamos, limitantes para poder ampliar de manera satisfactoria el proceso, y tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de vías, carreteras. Hay muchas regiones que tienen un alto potencial de producción de leche, pero no hay cómo ir a recoger la leche. Y el segundo tema tiene que ver con energía eléctrica, fluido eléctrico, porque se nos vuelve un limitante enorme. Siendo la leche un producto perecedero, es necesario enfriarla inmediatamente la producción, y cuando no se tiene energía eléctrica es imposible hacerlo. Entonces, les he contado parte de lo que hemos logrado hacer y algunos de los propósitos a futuro. Muy buenos días. Agradezco a CEPAL que me haya invitado para este encuentro, para este tejido que entre todos estamos haciendo, no solamente en estos territorios de Antioquia, sino en todo el país. Y creo que también es necesario hacerlo para toda América Latina. Yo le he dado como título a este comentario de experiencia, construcción social del territorio de la provincia de Buenaventura en Santander, y también cubre las provincias de Comunera y la provincia de Vélez. Quisiera que reflexionáramos un momento sobre esta frase que está en los comienzos del acuerdo de paz, en los cuales, reflexionando el país, se ve que el territorio se convierte los territorios locales se convierten en un eje importante de cualquier cambio estructural de la sociedad colombiana, para un mejor vivir, para un mejor estar de toda la sociedad. Esta diapositiva que está ahí es muy antigua, representa, trasladémonos los que podamos, las que no pueden y los que no pueden, a la década de 1960, 1959, sucede algo muy importante en América Latina, que es el triunfo de la Revolución Cubana. Pero al mismo tiempo, en ese mismo momento, está la propuesta de la CEPAL justamente para impulsar el desarrollo en América Latina. Y al mismo tiempo está la Alianza para el Progreso. Y al mismo tiempo está inaugurándose también el Concilio Vaticano II, que le dio un aliento distinto a la Iglesia Católica al proponerle que dejara la pastoral social de asistencia a una pastoral social de promoción. Esta experiencia es liderada, todo lo que voy a contar ha sido liderado por el Secretariado de Pastoral Social CEPAS de la Diócesis de Socorro y San Gil, y por numerosos líderes sociales que se vincularon y que crearon estructuras organizativas en el territorio.
Y de esa época, recordemos que era una época de injusticia, de necesidad de cambio. Y había dos propuestas sencillas: hay que cambiar o cambiar. O sea, el cambio va independientemente del método que elijamos. Y en 1965, por ahí, las organizaciones tuvieron que elegir dos caminos: o el camino de la guerra, de la revolución armada, o el camino de la organización social. Ese fue un momento muy trágico para el país, porque en 1966 el ELN tomó a Simacota, que queda en la provincia comunera, y arranca entonces una guerrilla. Y poco después arranca las FARC. Y de ahí para adelante, la historia desde esa época hasta recientemente, hasta estos días, hemos tenido ese tema del cambio mediante la revolución armada. Pero igual, en el año 1971 en Bogotá se hizo el primer simposio de teología de la liberación, y allí hubo el encuentro de muchos sacerdotes y muchas religiosas, obispos, incluso 2 obispos, y propusieron que se podría hacer el cambio a partir del impulso a las organizaciones comunitarias, el impulso al desarrollo de organización. Y aquí viene entonces la idea de que el objeto de esta propuesta era lograr encontrar un camino nuevo para construir el desarrollo en estos territorios que eran las provincias del sur de Santander. Y digamos que este es el punto de partida. Igualmente, aquí el tema territorial y de provincia. La provincia comunera, la del Socorro, fue constituida en 1791, mediante una ordenanza del rey. O sea, es una tradición que ahí está todavía presente. La provincia de Vélez un poco antes de 1791, y la provincia de Guarentá en 1931, mediante una ordenanza departamental. Pero claro, eso, las reformas constitucionales no funcionaron, y quedó simplemente la tradición del concepto y vivencia de provincia. Y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Vélez, ¿cómo es que decía Falsborda? Que la provincia llega hasta donde uno… donde tiene el mismo paso. Nosotros tenemos al paso del pasillo, y vivimos de la música del torbellino y del bambuco, y tenemos todo nuestro traje veleño para salir a disfrutar la fiesta. ¿Por qué? Porque esa es nuestra música, eso es nuestro territorio, y se ha consolidado como el territorio veleño. Y luego, más adelantito voy a dar los datos de las municipalidades. Pero, ¿cuáles eran los objetivos y las estrategias planteadas? El primer objetivo era, desde ese momento la palabra utilizada era cambio social. Hoy hablamos de desarrollo, en ese momento se hablaba del cambio social. Y el cambio social había que impulsarlo entonces, ¿cómo? A través de una estrategia que era básica y que tenía que partir, ¿cuál es la bichita que da? Aquí. De la educación. Una educación emancipadora, liberadora. Y nuestro maestro en América Latina es Paulo Freire. Hay que volver, creo yo, de nuevo a entender que una educación que sea pertinente tiene que partir de una educación que ayude a emancipar, como dice Morán, obviamente, a emanciparlos de las trabas de la cultura y del desarrollo social que hayamos nosotros vivido. Para ello se crearon, en primer lugar, eso hablaré más adelantito, luego crear una red de cooperativas. El impulsor había pasado por la Universidad de Antígones, había ido a Estados Unidos y había visto unas cooperativas en Francia. Entonces el padre Ramón González dijo, no, aquí lo que hay que organizar es cooperativas para que haya un desarrollo socioeconómico de la comunidad. Vamos a organizar cooperativas y como estrategia de desarrollo. Pero al lado de las cooperativas es necesario crear
una red de organizaciones sociales porque el campesino estaba sometido a distintas presiones sociales que era necesario emanciparlo. Y ahí se crearon distintas redes de organizaciones, como lo vamos a ver un poquito más adelante en la estrategia. Y finalmente la estrategia tendría que tener una capacidad de comunicación entre todas las personas y una capacidad de movilización social que permitiera no hacer el trabajo con una persona, sino hacerlo con toda la sociedad. Y esto nos daría entonces un elemento que empezaríamos a denominar desarrollo integral, sostenible y solidario de las provincias del sur de Santander. Y ahí, de esa manera, contribuiríamos al desarrollo de una nueva sociedad colombiana. Las estrategias que hemos desarrollado en este tiempo. El primer tema, asumir la realidad del territorio. Hoy, estos 2 días hemos escuchado cómo el territorio es vital para comprender el territorio, comprender lo que pasa en el territorio es vital para poder desarrollar cualquier trabajo de intervención social que queramos hacer. En segundo lugar, la educación de líderes y comunidades. En tercer lugar, las organizaciones para el cambio. Entre ellas las cooperativas surgieron en un momento de crisis del desarrollo económico y las cooperativas se presentan entonces no solamente como una estructura económica, sino como una estrategia de transformación social. La acción y comunicativa y la movilización social. Nos tocó hacer paros, movilizaciones, tomas de carretera, tomas de ministerios, pero lo hicimos con toda la paz necesaria para poder negociar con los ministerios elementos y con las gobernaciones elementos de trabajo. Una cooperativa como es Aquascop, tuvimos que estarnos 2 días hospedarnos en la gobernación del departamento para poder negociar algunos recursos que necesitábamos para un acueducto regional. Pues ahí, luego el otro tema es de concertar y construir alianzas en el territorio. Estas alianzas son con los actores internos y con los actores externos de la sociedad. Finalmente el desarrollo, como ya es conocido por todos nosotros, es un resultado de multiactores y no de un solo actor. No es el gobierno, no son las universidades, no son las organizaciones, las empresas las responsables del desarrollo, somos todos, así como lo es la construcción del Estado. De esto ya lo hemos escuchado, no me detengo mucho. El territorio, del territorio solamente querría decir que es una realidad compleja, que hay que volver a la complejidad del territorio. Hoy nosotros estamos hablando allá de espacios, digamos de ecosistemas o ecosistemas sociales, que es más la capacidad que tenemos nosotros de habitar un territorio y de comprenderlo en todas sus dinámicas, sabiendo que socialmente siempre vamos a tener en el territorio conflictos y sabiendo que hay conflictos de distinta naturaleza, incluidos los conflictos culturales, los conflictos ambientales, todos los conflictos que nos podamos imaginar los podemos vivir en un territorio determinado. Descubrir esos conflictos nos costó un trabajo grande, porque era descubrir cuáles eran las situaciones vividas por los campesinos, principalmente habitantes de este territorio. Este es nuestro territorio en términos de algunas información, las provincias del sur de Santander, en total 52 municipalidades. Todas estas municipalidades, la mayor parte, a excepción de 4 municipalidades, todos los demás municipios son categoría 6. Y eso les da un indicador de cuál es el nivel de pobreza o cuál es el nivel de tamaño que puede tener un municipio. Las actividades económicas, socioeconómicas del territorio, en la provincia de Guarentá tenemos el turismo, la industria, el comercio, el tabaco, la caña panelera, el café, el fique, las artesanías y la minería. En la comunera algo de ganadería y lo mismo de la provincia de Guarentá. Y en Vélez, la caña de panela, la guayaba y otros frutales. Aquí,
cuando hicimos este acercamiento al territorio, dijimos, bueno, ¿y la gente a qué se dedica y cómo vive y cómo podemos potenciar? Y cuando me entregaron a mí el proyecto en 1975, lo que encontré fue simplemente llanto, porque todos estaban llorando, los tabacaleros estaban en crisis, los fiqueros en crisis, los cañicultores en crisis, empezaba la crisis de los cafeteros. Entonces, ¿cómo ayudar a resolver esos problemas? Entonces pensamos que era necesario que cada sector de producción tuviera su propia pequeño gremio productivo para poder negociar y para poder trabajar. Así creamos, por ejemplo, las organizaciones de tabacaleros, que después impulsaron otras organizaciones tabacaleras en el país, y creamos desde ahí la Federación Nacional de Tabacaleros, y logramos, con estos trabajitos que hacemos en la calle, también logramos crear el Fondo Nacional del Tabaco. O sea, igual, apoyamos la creación, la consolidación de los paneleros. Tenemos panela en las 3 cuencas, en las 3 lugares, y entonces aprovechamos para crear unas asociaciones de paneleros en los 3 territorios y las asociamos a Fedepanela, que es el organismo nacional. Igualmente con el caficultores, tenemos cooperativas de caficultores en las 3 provincias vinculadas al sistema cooperativo caficultor, que entre otras cosas nació aquí en Antioquia por don Francisco Ruiz. Ya vamos avanzando. 2 minutos. Bueno, yo quiero avanzar rápidamente esto, entonces población no. La idea del desarrollo, uno dice que el desarrollo se produce por las ventajas comparativas, por la construcción de ventajas competitivas, o fue mi tesis, la creación de capital social en el territorio. Y entonces dijimos, no, la gente organizada puede resolver sus graves problemas. Y empezamos, el padre Ramón y todos quienes trabajábamos ahí, empezamos a generar la red de cooperativas. La propuesta era que no hubiese un municipio o una parroquia sin cooperativa. Hoy tenemos 67 cooperativas. Alcanzamos a tener 154, pero por una decisión equivocada de las cooperativas de trabajo asociado, tuvimos que liquidar bastantes cooperativas. Pero esta red tiene más de 150.000 asociados en el territorio. Tenemos 38.000 niños y niñas en un programa que se llama Exploradores Solidarios para formar las nuevas generaciones. En términos de redes, tenemos entonces la red de cooperativas, tenemos una red de emisoras comunitarias con 38 medios comunitarios que trabajan en el territorio, tenemos una red de acueductos comunitarios de 155 acueductos comunitarios, tenemos una red por ejemplo, para decir una cooperativa, hoy que hablaban de las mujeres, una cooperativa de mujeres para el financiamiento de los proyectos que tienen las mujeres, y una red de instituciones de educación, porque la educación es la base. Entre las cooperativas que creamos y la diócesis de Socorro y San Gil, creamos una universidad para continuar el propósito, y en este sentido la universidad no es algo extraño a la sociedad, sino que es un factor de desarrollo del territorio, y ahí estamos trabajando las dimensiones del territorio en este momento. El tiempo es muy corto, el tiempo se acaba, entonces tenemos como 1.200 organizaciones que están en proceso de articulación para contribuir desde cada espacio organizativo al mejor estar, al mejor vivir de la comunidad de estas 3 provincias del sur de Santander. Muchas gracias. Estamos volados como en 40 minutos. Entonces, no, yo quisiera, sí, yo podría decir algo, pero si ustedes tienen alguna pregunta, aprovechemos, porque quedan todavía dos exposiciones antes de ir a almorzar. Fernando.
Sí, efectivamente, digamos, desde el año 40, la incidencia de la Iglesia Católica fue muy fuerte en las provincias del sur de Santander, con la Acción Católica. Entonces la Acción Católica inicia en 1950, a 1955 teníamos 2 cooperativas, ya impulsadas por el clero. Pero allí hay una cosa política muy curiosa ahí, Fernando, porque recuerden que para esa época había el miedo al comunismo y entonces hubo todo un trabajo, entonces crearon mucho, una cosa muy curiosa, se crearon, impulsaron sindicatos agrarios, unos sindicatos agrarios que luego se hizo la Federación FANAL. Pero cuando yo examinaba sociológicamente la tarea de los sindicatos no eran sindicatos laborales, eran asociaciones de campesinos que la llamaron sindicatos. Algunos de esos sindicatos en el año 60, cuando se hizo el estudio sociológico, dijo el padre Ramón, convirtamos estos sindicatos en algo más productivo, porque ¿contra qué? ¿Cuál es nuestra negociación? Entonces transformaron esos sindicatos en cooperativas. Hoy una cooperativa, que es una de las más grandes de allá, que se llama Comuldesa, fue la transformación de ese sindicato y el proceso lo hizo los sacerdotes. Todas las cooperativas, este año cumplió 50 años la cooperativa del clero y le hicimos un listado a los sacerdotes que habían impulsado o apoyado el desarrollo cooperativo. Y en cada cooperativa, sin duda, hay un cura detrás. Eso es… pero lo bueno, Fernando, lo bueno de eso sociológicamente es que la cooperativa es un organismo autónomo. Independientemente de quien lo haya impulsado, la cooperativa tiene una estructura autónoma que puede tomar sus decisiones internas y no quedó dependiente, como sí quedaron dependientes otros movimientos sociales de la Iglesia, de la jerarquía. Juan Manuel. En Antioquia pasó exactamente lo mismo, sobre todo en el norte de Antioquia. Monseñor Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, dio la orden de que en cada municipio tenían que crear una cooperativa de ahorro y crédito. Y allí nacieron Cooperativa Dos Matías, Santa Rosa, Yarumal, Belmira, Entre Ríos y otro montón, para no extendernos, cada una creada por el sacerdote, el párroco, y a partir de ahí se creó. ¿Por qué Colanta nace en Don Matías como una cooperativa? Justamente porque ya se conocía por parte de la Iglesia de que existía un modelo que se llamaba cooperativismo, porque de lo contrario, ¿de dónde se iban a inventar un modelo de desarrollo que fuera cooperativo? Hoy Colanta es la empresa que capta el mayor volumen de leche. Los asociados, los dueños de Colanta, producen el 27% del total de la leche formal que se produce en todo Colombia y la comercializan a través de su propia empresa cooperativa que se llama Colanta. Pero esto no es una coincidencia o una excepción. Cuando miramos en el resto del mundo, los grandes productores de leche a nivel mundial, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Europa, todas las empresas más grandes en comercialización de leche son cooperativas. Es decir, es un modelo que realmente funciona y, digamos, en Colombia funciona igual a como funciona en los principales países del mundo. Juan Manuel, tener una pregunta rápidamente. ¿Tienen ustedes medida la tasa, llamémosla así, de deserción de asociados? Es muy baja. Digamos, hoy tenemos alrededor de 10.200 asociados y cada año se nos retiran entre 70 a 80 personas, es decir, es muy bajo. Y las principales causas de retiro están ya por edad y obviamente por razones pues, que tienen que abandonar la producción. Algunos cuantos porque se nos van a otro tipo de empresas, pero es muy baja realmente la deserción. Y nos preocupa mucho que también el promedio de nuestros asociados ya tiene una edad avanzada. Para eso estamos trabajando con un programa que se llama Jóvenes Lecheros, tratando de incursionar a las nuevas generaciones, pero esas nuevas generaciones hay que traerlas con celular, con Netflix, con toda la tecnología, para que ellos encuentren que vivir en el campo, trabajar y producir en el campo es más delicioso y más divertido
que estar en la ciudad, y de esa manera hemos logrado una retención importante. El tercer video mostraba unos emberas vinculados a la cooperativa. De Frontino. Sí. ¿Colanta promueve la reunión entre ellos y los demás asociados? Digamos, somos muy respetuosos de la cultura y de la tradición indígena en los diferentes municipios o con las diferentes comunidades indígenas en donde estamos. Tratamos nosotros de ir a reunirnos con ellos, pero en los diferentes municipios ellos salen a las reuniones, a las capacitaciones, a la formación, es decir, les damos una capacitación muy similar a como las hacemos con los demás grupos étnicos, porque también tenemos afrodescendientes, tenemos un grupo muy importante de mujeres que son dueñas, administradoras y operarias de fincas lecheras, y hemos desarrollado la tecnología para que no sea a partir de la fuerza masculina que se maneje, sino a través de ordeños mecánicos y sistemas similares, donde ellas puedan ser absolutamente autosuficientes en el manejo de una lechería, respetando obviamente como esas características de cada uno de esos grupos humanos. Y el trabajo que venimos haciendo con los grupos indígenas me parece satisfactorio, porque les estamos generando recursos dentro de su misma autonomía para que ellos mejoren las condiciones de vida. Bueno, muy bien. Hay una pregunta más. Dos preguntas. Las últimas. Muy breves, por favor. Y es para ambos, y rápido. En los videos de Colanta, ¿no?, uno ve las vacas en el monte y una deforestación que se dio, ¿no? Se alcanzan a ver algunas zonas de conservación, pero pues básicamente ha sido muy duro. En el caso de Santander, el tema de tabaco fue durísimo con todo lo que había. ¿Qué procesos están llevando hoy para hacer un territorio sostenible, que esto no se nos caiga en las montañas como se nos están cayendo? Es una pregunta, Miguel. La clave de la receta de desarrollo en la provincia del Guanentá es organizaciones, pero son organizaciones de productores. ¿Han ensayado organizaciones políticas territoriales, o sea, juntas de acción comunal y participación entonces en la gestión integral del territorio? Bueno, iniciemos entonces con el tema de sostenibilidad ambiental. Ese es un tema de primer nivel desde el cual Colanta hemos tratado de hacer muchos desarrollos en ese sentido. Está claro que hace muchos años toda la región norte de Antioquia y la región oriente pues eran bosques. Esos bosques con el paso de los años han sido reemplazados por pasturas, y hoy mucha parte de ellos pues por desarrollo urbano. Hoy estamos en un punto en donde con las autoridades ambientales, Corantioquia y Cornare, lo que hicimos fue una caracterización y una identificación de todo el sistema de bosques, parando el crecimiento de la zona de pasturas. Hoy lo que estamos yéndonos es a intensificar la producción en donde ya están establecidas las pasturas, y hay una prohibición de tumbar bosques y por el contrario una invitación a replantar bosques. Hay un tema muy cercano que lo estamos haciendo en este momento, que es con el páramo de Belmira, donde estamos haciendo una identificación para ver qué sectores se tienen que devolver al páramo y en dónde se puede hacer una producción sostenible con el medio ambiente. Pero no es el tema de bosque el único elemento que nos preocupa. El norte y el oriente de Antioquia son las despensas de agua del Valle de Aburrá y de muchos de los sectores circunvecinos. Y desde este punto de vista, la producción ganadera tiene que respetar cuerpos de agua, nacimientos, y hemos desarrollado tecnologías y capacitando a los productores para que respeten estas zonas. Eso hace parte del programa del convenio de producción limpia que los productores firman con las autoridades ambientales, donde les establecemos un manual de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué deben respetar para evitar generar contaminación superficial de aguas, contaminación de aguas subterráneas, reforestar zonas de muy alta pendiente en donde no debe haber erosión porque no puede haber ganadería. Entonces tenemos establecido hasta qué tipo de pendiente se puede tener ganadería y a partir de la cual se tiene que reforestar. Aislamiento de zonas de nacimientos de agua, de cuerpos de agua,
manejo de agroquímicos, es decir, qué tipo de agroquímicos se pueden manejar y hasta qué nivel para no generar contaminación. Es decir, tratamos de disminuir al máximo los impactos ambientales que se puedan generar en el territorio. Yo sigo con lo ambiental. Realmente uno de los temas centrales del desarrollo es la conservación ambiental. Últimamente lo que hemos venido trabajando desde el punto de vista de la capacitación es la justicia ambiental en términos de los derechos de la naturaleza. Y por eso, por ejemplo, en el caso del tabaco, impulsamos un proceso de diversificación. Nos fue tan bien que se está acabando el tabaco en Santander. O sea, ahora tiene un problema porque la compañía se va a ir de ahí de San Gil, donde tiene la empresa de acumulación. Pero Barichara, Villanueva, Cabrera, que son los municipios de la meseta, que fueron más despoblados, ya tienen señales de reversión de la cobertura vegetal. Ya hay buenas señales. Por otra parte, creamos una veeduría ambiental del territorio y logramos con estas organizaciones generar dos parques naturales. Uno es el Parque de Yariguíes y otro Altos del Río Fonce. Mediante una discusión bastante grande logramos que se reservaran unas 40.000 hectáreas de bosque para protección de toda la reserva hídrica del territorio. Y muchas gracias, Jorge Enrique, por la pregunta, porque se me había quedado semejante punto. El desarrollo es un desarrollo local, es un desarrollo político. O sea, si no hay política en el territorio, no hay construcción de Estado. La construcción de Estado no es la construcción del Estado Bogotá, que ese ha sido como un poco el tema de los abandono del Estado. A veces incluso aquí en la Universidad de Antioquia una vez una profesora nos hacía caer en cuenta, incluidos los actores armados formarían parte del Estado, en términos de que están dentro del territorio, así no se sometan a las autoridades gubernamentales. O sea, ¿qué es lo que es el Estado? Esto nos llevó a generar varias cosas. Una, el constructo de paz. Y ahí nos metimos en Justicia y Paz y tuvimos una comisión grande para dialogar. De aquí nos prestaron los antioqueños un obispo muy bueno, Jorge Leonardo Gómez Serna, y con él constituimos la Comisión de Justicia y Paz y nos metimos a la montaña a dialogar con las FARC, a dialogar con el M-19. El tercer diálogo del M-19 se hizo en Vélez. Yo fui su coordinador allá en ese diálogo y logramos establecer un trabajo político para la paz, siendo muy claros con los actores armados. En algunos casos teníamos que llegar a negociar con los actores armados para decirles, miren, nosotros venimos a jugar un partido de fútbol, nos dejan jugar el partido de fútbol, o venimos a dar una conferencia, o venimos a hacer un curso de cooperativismo. Este cooperativismo que nosotros desarrollamos, por ejemplo, en una zona que hoy tiene mucho dolor, que es el Catatumbo, allá fuimos a negociar con los actores armados para decirle, venimos a constituir y apoyar y a desarrollar una cooperativa, y pudimos negociar ese aspecto en medio de la guerra. Igual, yo formé parte también del Consejo de Desarrollo del proyecto del Magdalena Medio, y también nos tocaba negociar esos escenarios dentro del conflicto para decir que dentro del conflicto era necesario producir condiciones de vida digna para las personas. Eso pues nos llevó a muchas dificultades en la relación con el Estado, porque siempre caímos bajo la sospecha de que éramos, a Monseñor le dijeron que éramos estafetas de la guerrilla y a mí me dijeron que era guerrillero. Entonces ese tema es un tema político. Pero el segundo tema es que creamos una red de organizaciones populares. Esa red de organizaciones populares de carácter político es otra manera de hacer política. Durante la constituyente, a mí me propusieron que fuera allá, quedé mal registrado por una deficiencia, las firmas se recogieron, pero no pude participar por una deficiencia en el registro. ¿Pero qué hicimos después de eso? Se creó un movimiento, hasta un movimiento político, partido campesino, llamamos así, para la representación del campesino en el territorio.
alcanzamos a tener 45 concejales, asambleístas, para poder desarrollar, para impulsar la política. Entonces, desde los católicos, de nuevo allá, impulsamos a un laico que ayudó a sacar la ley 454, que es la de economía solidaria, y entonces, pues eso hay que seguirlo trabajando. En estos días, nosotros tenemos otro trabajo político que fue insertarnos en las cadenas productivas para hacer incidencia. Y finalmente, políticamente, en todos los municipios intentamos formar parte de los procesos de planeación. O sea, en este momento llevamos ya 3 periodos en los cuales la federación, el común, hace la veeduría al plan de desarrollo de la provincia de Guarentá. Y finalmente, un poco en el ámbito nacional, porque hay que estar, la política se conecta es con el ámbito nacional, yo ayudé con otras personas, incluida también Antioquia aquí, de nuevo, desde Viva la Ciudadanía, creamos entonces la misión de observación electoral, que es una contribución para mejorar la democracia en medio de condiciones un poco dramáticas que tiene este país, específicamente con el área de manipulación y con el área de esa costumbre de la corrupción del acto electoral en Colombia. Y todo esto, pues es un trabajo político que lo hacemos, creemos que vamos por buen camino, pero el departamento e incluso nuestro municipio, los otros municipios mejor, pero el mismo municipio de San Gil hemos tenido la lamentable situación de la corrupción de los gobernadores y de los alcaldes, y nos hemos ayudado, entonces nos ha tocado ayudarlos a echar a la cárcel. Bueno, señores, nos tocó parar aquí. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Miguel. Listos.